Buenos días, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta nueva mañana. Yo quería empezar este día, esta mañana, compartiendo una palabra que se encuentra en el Evangelio de Jesús según escribió Lucas, capítulo 19, que habla de Jesús y Zaqueo. Dice así la palabra de Dios, capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí nosotros vemos cómo Jesús estaba pasando por la ciudad y un hombre que era rico, que era publicano, que quizás no tenía necesidad, pensaba él, estaba procurando ver quién era Jesús. Pero nosotros vemos que la palabra dice que él tenía dificultad por causa de la multitud y porque él era pequeño. Aquí nosotros vemos cómo las dificultades no nos pueden hacer que nosotros desistamos de la lucha por acercarnos a Jesús. Muchas veces nace en nuestro corazón el deseo de querer ser más santos para Dios, de querer cumplir el propósito que el Señor tiene para nosotros. Muchas veces salimos de la iglesia con una fe multiplicada, con un deseo de acercarnos a Dios multiplicado, recibido por la palabra de Dios, por una adoración, recibido por Dios mismo que nos pone ese deseo en nuestro corazón. Pero por causa de las dificultades que aparecen en nuestra vida, muchas veces desistimos. Pero nosotros vemos cómo aquí Zaqueo en el versículo 4 pone: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Nosotros vemos cómo estos impedimentos que en el versículo 3 aparecen a Zaqueo no le importa y se esfuerza para acercarse a ver a Jesús, para acercarse a ver quién era Jesús. Nosotros vemos en los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, que nos dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Desde el principio hasta hoy, todo aquel que quiere ser santo, todo aquel que quiere ser salvo, debe de esforzarse para luchar contra su naturaleza pecaminosa. La Biblia nos enseña en Hebreos que debemos primeramente despojarnos de todo peso y del pecado. Si prestamos atención, hay una separación de peso y pecado. Muchas cosas en nuestra vida puede que no sean pecado, puede que no estén dictadas como pecado en la palabra de Dios, pero son un peso para nuestra alma, son un peso para nuestro corazón. Muchas veces una mala compañía, muchas veces un hobby que nos quita demasiado tiempo, muchas veces cualquier cosa en nuestra vida que parece que no es pecado, pero nos está robando tiempo con Dios, nos está robando disposición con Dios. Así que primeramente en esta mañana yo quiero pedirte que te despojes de todo peso que te impida acercarte a la presencia de Dios. Haz como Zaqueo, corre, esfuérzate y acércate a Jesús, acércate a eso que tú tienes en tu corazón, que desea, que anhela vivir más de la presencia de Dios. Después el versículo de Hebreos nos dice que nos apartemos del pecado que nos asedia. Satanás es astuto y la voluntad de Satanás es robar, matar y destruir nuestras almas. Así que hoy te pido que, aparte de despojarte del peso, si hay algún pecado que te aprisiona, si hay algún pecado que te hace vivir en esclavitud, yo te digo en el nombre de Jesús que hay victoria y que hay liberación. A mí el Señor me libertó de muchos pecados que me aprisionaban en mi vida. Solamente tienes que acercarte a la cruz de Cristo. Solamente tienes que acercarte a la comunión que hay en Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice que su sangre es poderosa para limpiarnos de todo pecado. El versículo continúa diciendo: y corramos con paciencia. No tengas prisa, no te agobies. Solamente mantente pegado a la cruz de Cristo. Que las dificultades, que el pecado, que el peso no te agobie y no te haga parar, sino haz como Zaqueo, corre, súbete a ese árbol, vence las dificultades y acércate a Jesús. Porque en Jesús nosotros tenemos paz, gozo, alegría y sobre todo la victoria garantizada el día que se acabe nuestra vida aquí.
En el versículo 5 nosotros vemos que dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Nosotros vemos aquí un llamado de Jesús a Zaqueo a encontrarse con él. Y nosotros vemos en la palabra de Dios en Juan 3:16 que la Biblia dice, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nosotros tenemos un llamado de Jesús, un llamado a arrepentirnos, un llamado a ir a los pies de la cruz, a reconocer que somos pecadores y a mantener una comunión con Él hasta el día de su venida. Pero para eso es necesario humillarse y despojarse del peso y del pecado que nos asedia. Y sobre todo correr con paciencia esta carrera. Mucha gente ha fracasado, mucha gente se ha apartado del camino de Dios por querer hacer las cosas a su manera, por querer correr a una velocidad que no le pertenece. Nosotros vemos la epístola a los Filipenses, escrita por Pablo en el capítulo 3, que dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un hombre como el apóstol Pablo, que tenía infinidad de experiencias vividas con el Señor, que había tenido un montón de batallas en su vida para llegar donde había llegado. Él le escribe a los filipenses, no corráis viviendo como si ya hubierais alcanzado el premio, la gracia. Mucha gente se cree que por el tiempo de la gracia pueden vivir de cualquier manera, pero no, la palabra de Dios nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor quiere de nosotros una entrega constante, una convivencia constante en su presencia. Así que vamos a tomar el consejo de Pablo, vamos a olvidarnos lo que queda atrás y vamos a centrarnos en lo que queda por delante, extendiéndonos a la meta gloriosa que nos espera en aquel día. Amén. Así que yo quiero dejarte este mensaje en esta mañana, que las dificultades y los problemas que pueden venir a nuestra vida no paren nuestra vida con Dios, no paren nuestro propósito en la vida con Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración para comenzar este día en nombre de Jesús. Querido Dios y soberano Padre, en el nombre de Jesús nosotros te queremos dar gracias, Señor, por un día más en tu presencia, por un día más que tenemos el privilegio de despertarnos con salud. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, te queremos pedir fuerza y discernimiento para que nosotros vengamos a seguir caminando en esta lucha que tenemos por delante, sin resbalar y sin caer de tu presencia. Padre, en nombre de Jesús te pedimos que como Zaqueo luchó, que como Zaqueo se esforzó para tener un encuentro contigo, yo te pido, Padre, que si hay alguien que todavía tiene un pie fuera de tu presencia, si hay alguien que todavía no tiene un compromiso hecho contigo de verdad, yo te pido, Señor, que vengas a poner en su corazón el mismo sentir que tenía Zaqueo, un sentir y un deseo de conocerte, un deseo y un sentir de querer estar cerca de ti. Padre, en nombre de Jesús, que cada uno de nosotros vengamos a tener la fuerza y la decisión suficiente para ser como Pablo, para seguir a la meta, olvidándonos de lo que queda atrás y extendiéndonos al supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, una salvación eterna y digna de todo nuestro esfuerzo aquí en la tierra. Amén. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús y nos dé un maravilloso día en su presencia. Dale a like si te ha gustado, comparte este vídeo y siembra tu semilla. Que Dios te bendiga. Y no te olvides, el Espíritu Santo en ti es más fuerte que cualquier dificultad y cualquier problema. Sigue caminando y sigue persistiendo, porque la salvación en Cristo Jesús merece la pena. Que Dios te bendiga.